Vamos a compartir el cafecito del día de hoy con Onofre Rojas, quien es director de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, y con él vamos a hablar sobre un tema caliente, como el café, ¿verdad? Así que es. La decisión del Tribunal Superior Administrativo ayer. Salud, Onofre. Bueno, muchas gracias y saludos, Amelia. Buenos días, bienvenido. A ver si nos puedes contar, Onofre, el contenido de esta decisión del Tribunal Superior Administrativo que atiende esa solicitud de medida cautelar que había hecho el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte y que, bueno, es una medida previa ya a un recurso administrativo definitivo que también está en el tribunal. Bueno, yo creo que el Tribunal Superior Administrativo adoptó la medida que esperaba la ciudadanía y la municipalidad. Y para usar las mismas palabras que he visto en los medios que utilizó el abogado de la Jun Corporation, que declaró claramente que la guerra continúa, quiere decir que ya la Jun reconoció que efectivamente lo que ha tenido es una guerra, y es una guerra en contra de la ciudadanía. Y en esta guerra, ciertamente yo creo que hubo una victoria de la ciudadanía en el día de ayer con la declaratoria del Tribunal Superior Administrativo, quien prácticamente rechazó de manera tajante todos y cada uno de los recursos que interpuso la empresa La Jun y entendió como bueno y válido el recurso que interpuso el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, así como consideró válidas absolutamente las razones que también expresaron los ministerios de Medio Ambiente y de Salud Pública, quienes actuaron como entes sumamente importantes en esta demanda que se ha hecho. Y nos parece absolutamente sensata la decisión de crear como una administración colegiada, provisional. Eso tiene la gran ventaja de que nos sitúa en la ruta que nosotros tenemos definido desde el plan maestro de los residuos sólidos urbanos en el Gran Santo Domingo, y yo estimo que aunque la guerra incluso continuó inmediatamente ayer porque la empresa, una vez conocida la decisión del Tribunal Superior Administrativo, retiró todos sus equipos, lo que indica un acto absolutamente de mala fe, de poca elegancia Eso fue anoche. de un ente desde ayer mismo. Pero a ver, ¿cuál es el alcance de la decisión del tribunal cuando la alcaldía de Santo Domingo Norte, acompañada de los demás alcaldes afectados, acompañada del Ministerio de Medio Ambiente, de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, pide que se designe un administrador provisional y el Tribunal Superior Administrativo acoge esa solicitud, que fue lo que ocurrió ayer? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿A qué tiene derecho en este momento el Ministerio de Medio Ambiente, Salud Pública, Ayuntamiento de Santo Domingo Norte? ¿Son los administradores generales del vertedero o cómo funciona esto? No, es que precisamente que la administración, eso fue la decisión del tribunal. Pero los equipos ya no son los de la Jun. Bueno, ya la empresa tiene derecho a retirar sus equipos. Está bien, pero no es un acto elegante. O sea, inmediatamente ayer hacer eso es apostar nueva vez al caos, que es lo que esa empresa lamentablemente ha estado utilizando. O sea, es una medida como de chantaje a la población y a la municipalidad, pero de todas formas los municipios, y es bueno y es válido aclarar esto también, si Duquesa ha estado funcionando mínimamente en los últimos tiempos,
después de la última crisis, es decir, fue porque prácticamente por pedido del Ministerio de Medio Ambiente, que había tomado algunas medidas cautelares, como la de garantizar por lo pronto el flujo de los camiones hacia Duquesa, porque recuerden que en un momento determinado la empresa incluso bloqueó prácticamente la entrada de los camiones de los municipios. El Ministerio de Medio Ambiente, actuando como policía administrativa, tomó control de esa situación, y entonces luego la empresa tomó una táctica de utilizar lo que se llama un paso de tortuga para el funcionamiento. Entonces, con eso, porque todo siempre ha sido la lógica, es generar crisis para que en base a esa crisis a mí haya que sentarse a suplicarme y a pagarme lo que yo diga. Los ayuntamientos dan garantías de que va a funcionar el vertedero de Duquesa a pesar del retiro de los equipos de la Absolutamente, absolutamente, y eso es lo que se ha logrado, y yo creo que precisamente una de las oportunidades que presenta esta situación, y nosotros les pedimos, ustedes que han sido tan consecuentes, han dado tanto seguimiento, porque no las veces que uno viene aquí, sino yo los veo siempre dándole seguimiento a esta situación, porque es un tema de alto interés público realmente. Sí. Yo les insto a que le den seguimiento a la situación y al manejo que se le vaya dando, porque nosotros queremos demostrar. ¿Cómo va a funcionar, Onofre, ahora? ¿Cómo va a funcionar? Eso, bueno, justamente, o sea, entonces ya se ha creado es como un consejo administrativo, que es el que va a tener la dirección y va a trazar las directrices, pero eso tiene toda una organización operacional. Entonces, ese consejo tiene que nombrar ahora un gerente. Ya eso está debidamente, la estructura está debidamente identificada, porque creo que la Mancomunidad tiene un proyecto. Sí, está identificado, de todas maneras. Ahora ya este consejo tiene la potestad de reorganizar esto de acuerdo a cómo entienda. Porque, ¿pero quiénes forman parte de ese consejo? Bueno, el ministro de Medio Ambiente, que lo preside, el Ministerio de Salud Pública y el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte. Ese es como ese es el consejo de dirección que ha designado el tribunal. Pero de todas maneras, nosotros tenemos en la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, es decir, un trabajo colegiado. Entonces, necesariamente ese consejo tiene que consultar con todos los alcaldes. Entonces deberá haber como un consejo ampliado de los alcaldes del Gran Santo Domingo, junto con los ministerios de Salud Pública y de Medio Ambiente. Pero además, ya en la parte técnica, y por eso es que Duquesa ha funcionado, porque nosotros nos hemos venido reuniendo con los directores de aseo de todo y cada uno de los municipios. Esas direcciones de aseo de los municipios son los que se encargan de organizar el proceso de recolección en cada municipalidad, son los que se encargan de darle seguimiento al transporte de la basura desde donde se recoge hasta la estación de transferencia o hasta el destino final, y son los que se encargan de darle seguimiento al manejo del vertedero en el destino final. Entonces, con ese equipo nosotros hemos estado trabajando de manera permanente, y es un equipo que se reúne y que deberá ser como un ente técnico administrativo para darle seguimiento a el funcionamiento de Duquesa. Entonces luego está toda la otra estructura ya administrativa, operacional, que eso evidentemente debe seguir funcionando, deberá seguir funcionando con muchos de los técnicos que están allí, que tienen incluso experiencia no solo de la JUN, sino desde antes. Entonces es una experiencia que tiene que utilizarse, y por supuesto que habrá que poner también nuevos técnicos que ayuden también a lo que sería el proceso de reingeniería de este trabajo.
Los directivos de la Junta han dicho en distintas oportunidades que esta reacción de los ayuntamientos del Gran Santo Domingo responde a su resistencia a pagar el costo que significa el depósito de basura en un vertedero de esta naturaleza, y que esto ha sido lo que ha llevado a que se eleven estos recursos que ha elevado el ayuntamiento de Santo Domingo Norte y a la reacción de los demás ayuntamientos. ¿Qué dices? Eso no es cierto. Esto? Todos estamos conscientes de que evidentemente hay que invertir más recursos en el destino final, en el manejo del destino final. Ahora bien, si usted es una empresa y usted tiene un contrato de servicios, usted tiene la obligación de hacer unas inversiones que por contrato usted se comprometió a realizar. Entonces, en la medida en que usted hace esas inversiones y usted tiene ese servicio, entonces usted puede tener derecho a exigir, pero yo quisiera que la empresa La Jun le muestre a la ciudadanía cuáles fueron las inversiones que hizo en Duquesa. No tienen prácticamente ninguna inversión. Entonces, no es posible que usted quiera, ciertamente tú puedes demostrar que para un manejo adecuado de lo que sería un relleno sanitario, tú podrías justificar incluso el precio que ellos han estado solicitando de más de $8 la tonelada. Pero eso es con un manejo como un relleno sanitario. Pero lo que la Jun ha tenido todo este tiempo no es eso, sino simplemente eso es un vertedero, pero ni siquiera llega a lo que se llama un vertedero controlado, sino que ese es un vertedero donde se manejan algunos equipos moviendo la basura, pero ahí no hay efectivamente. Sería importante explicarle a la gente qué es un relleno sanitario adecuado. Inversión. Exacto. Cuando usted dice no han cumplido con las inversiones, ¿cómo funcionaría un relleno sanitario? ¿Qué significa un vertedero con un manejo adecuado? Para que la población tenga una idea, porque aquí en la mayoría de los casos lo que tenemos son botaderos de basura, solares donde se remueve la basura para que entre más. Así ¿Qué es lo que parece Duquesa al día de hoy? Sí, ¿Cómo debería funcionar Duquesa? No, es que eso es un terreno que debe ser preparado, adecuado, en el cual tú tienes que tener toda una gama de dispositivos como serían caminos adecuados, unas vías adecuadas para que entren los camiones. Esas vías tienen que tener sistemas de canaletas adecuados porque la basura despide siempre, y sobre todo y más cuando hay lluvia, pero además la basura nuestra es muy húmeda. Entonces esa basura produce, para que se entienda de manera gráfica, produce como una especie de zumo, un jugo, que técnicamente le llaman lixiviados. Los lixiviados es un material altamente contaminante, muy contaminante. Entonces, esos lixiviados, normalmente, entonces, por esos sistemas de canaletas, debe ir a un lugar, a una laguna, que se debe preparar de manera especial para que vayan esos lixiviados. Una vez en esa laguna, esos lixiviados deben de tener un sistema de tratamiento. ¿Para qué? Para que finalmente cuando ellos se penetren al suelo, es decir, ya el suelo mismo se encargue de terminar de depurarlos y entonces eso no contamine los suelos, y sobre todo lo que hay que tener en consideración, que no llegue al manto freático. ¿Por qué? Porque cuando esos lixiviados se juntan con el agua que está en el subsuelo, eso produce una contaminación expandida que vía los acuíferos, es decir, los pequeños ríos subterráneos, se van a ríos de mayor calado y eso finalmente contamina las aguas enormemente. O sea, esa empresa eso se está nunca haciendo. ha hecho nada de eso. Tú tienes que tener en un relleno sanitario celdas
adecuadas para los depósitos de los diferentes tipos de desechos. Incluso hay desechos como los desechos sanitarios, los desechos hospitalarios, que tienen que ser manejados de una manera especial, que tienen que tener sus celdas especializadas. Entonces todo eso tiene que manejarse, pero tú tienes que tener un sistema en el propio destino final. Tú deberías de tener un sistema de clasificación de basura y un sistema mecanizado que si tú no puedes llevar toda la basura propiamente preclasificada, que es lo ideal, o sea, lo ideal es comenzar un sistema de clasificación desde la fuente. ¿Qué quiere decir desde la fuente? Que en la vivienda la gente tiene que comenzar, y eso es parte del trabajo que hay que hacer. O sea, este es un trabajo grande, es un trabajo educativo, porque definitivamente para poder manejar adecuadamente los desechos tenemos que comenzar una clasificación primaria en la fuente. A los niños hay que comenzar a enseñarles claramente desde la escuela también. Mira, este zafacón está para los residuos orgánicos, este está para los residuos inorgánicos, este para este tipo de material, este para este otro tipo de material. Lo propio tienen que hacer las industrias, y entonces, en la medida en que eso avance, se podrá hacer una recolección más selectiva. Esto va a agilizar mucho las cosas. Pero además, parte de lo que hay que hacer, y esto es una medida que nosotros le estamos proponiendo y vamos a tratar de comenzar a implementarla lo más pronto posible, que es que hay que comenzar a generar en los puntos intermedios también esa cierta clasificación y estimular el mercado, porque esa es una cosa importante. Hay que generar crecientemente un mercado de todos aquellos materiales que son reutilizables. Existe hoy día, hay una disciplina que se encarga, los economistas llaman a esto la economía circular, es decir, es aquella economía que lo que se considera incluso algo que ya debería terminar, como es el desecho, que se entiende. Entonces, la basura es un buen ejemplo de cómo puede estimularse una economía circular en la medida en que tú puedas reutilizar todo aquello que es reutilizable, poder reciclar, es decir, agregarle un valor nuevo a un producto que se entiende que ya está desechado. Entonces, todo eso genera una dinámica económica. Entonces, eso se puede hacer en estaciones de transferencia, se puede hacer en el destino final, y todo eso puede generar una dinámica de empleos y económica. Ustedes señalan que estos aspectos no se están cumpliendo y por ende hay una violación del contrato. Hay una segunda batalla que se debe echar, para seguir con el símil de la guerra, que es la solicitud que ustedes han hecho para que se anule, se rescinda este contrato. ¿Cuál es la situación? Bueno, todo indica, ¿no? Ahora hay que entrar ya en el conocimiento de fondo de esta situación. Entonces, nosotros estamos convencidos, lo que indica incluso esta sentencia es que deberá orientarse hacia una sentencia definitiva para la rescisión de este contrato. Pero además, la Procuraduría General de la República tiene ya también que finalizar las investigaciones y darle curso al procedimiento de justicia necesario para el tema de los terrenos de Duquesa. Entonces, esos son ¿No ha terminado la procesos. Procuraduría? ¿No ha terminado la investigación? No, hasta ahora, porque ellos no han dado a conocer. O sea, hay una decisión muy clara del Consejo Estatal del Azúcar, que ha dicho claramente que no reposa en sus libros ningún acto de venta. Hay una decisión, un informe de la Cámara de Diputados que indica también que en ese hemiciclo nunca se ha conocido la venta de esos terrenos. Entonces, de hecho, ya hay dos fuentes que indican claramente que ha habido un procedimiento irregular
con relación a esos terrenos. Entonces, ya es el Ministerio Público el que tiene que determinar realmente cuál es la situación y entonces apoderar en los tribunales correspondientes para que esa situación pueda delegarse. De todas maneras, nosotros sí, quiero decirlo claramente, en la Mancomunidad estamos persuadidos de que esta es la mejor oportunidad para nosotros iniciar en firme el proceso de aplicación del Plan Maestro para el manejo de los residuos sólidos, y en esto estamos contando ya con la cooperación de la JICA y el Banco Interamericano de Desarrollo, que fueron los organismos que impulsaron el estudio que dio como consecuencia el Plan Maestro. Entonces nosotros ahora con ellos lo que procuraremos son las vías para la aplicación del mismo. Pues muchísimas gracias a Onofre Rojas, director de la Mancomunidad. ¿Hay fecha para la audiencia del caso de la nulidad del contrato o todavía no? No. Okay. Muchísimas gracias. Gracias a Onofre Rojas, director de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo. Ya ustedes saben cómo va el caso de Duquesa con la Jun Corporation.